Hola, buen día, ¿qué tal? Alfredo, buen día, ¿cómo estás? Bien, 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 ¿cómo andan? Bien, bien, bien. Primero, tarde pero seguro, feliz Día del Padre. No te quisimos molestar el domingo porque obviamente era un día especial, así que preferimos no molestarte. Pero bueno, tarde pero seguro, feliz Día del Padre. Bueno, entre eso sí lo mismo para todos los papás. Bueno, Alfredo, a ver, habíamos quedado una charla pendiente que la vamos a pasar para la semana que viene, que era un poco el estado de hospitales, la salud pública, porque recién se terminan las listas y estoy esperando a ver esta semana si algún candidato de todos los que se postularon se digna a hablar un poco de salud, cosa que no estaría pasando, entonces esta charla que quedó pendiente la vamos a hacer la semana que viene. Voy a esperar a ver qué dicen esta semana, a ver si alguien dice algo. Bueno, me parece bien. Bueno, a ver, no sé si lo viste, hay una publicidad en todos los medios que la pasan bastante seguido con respecto a Lanús, me refiero al lugar de donde estás vos, que implementaron un sistema, quiero preguntarte porque tengo muchas preguntas sobre esto, que implementaron un sistema de salud vía Zoom, consultas, bueno. ¿Qué hay de realidad en esto? Porque, a ver, ¿a dónde va dirigido esto? No sé si llegaste a ver la publicidad. Sí, pero en realidad esto no es algo nuevo, pero sí tuvo un gran auge en la época de la pandemia, o sea, se realizaban consultas muy frecuentemente a través del celular, del WhatsApp, con video, y realmente han resultado en un alto porcentaje útiles. O sea, es una forma de estar al lado del paciente, bastante cerca del paciente, poder verlo. Obviamente, el examen médico implica estar al lado, el poder tocarlo y poder realizarlo, pero esta parte obviamente no se pudo realizar, pero hay situaciones en las que uno particularmente pudo actuar y ayudar. Y se me ocurre en este momento varias imágenes en donde pacientes internados, el médico que estaba en el lugar de la internación me ayudaba a hacer las maniobras que yo no podía hacer a través obviamente del teléfono, y también con muchos familiares de pacientes. Uno se los ingenia a veces para poder resolver ciertos inconvenientes, pero el poder charlar, ver al paciente, dedicarle su tiempo, ha servido, y de hecho fue el único medio seguro tanto para el paciente como para el profesional para poder asistirlo. Y de repente esto es algo que ya se venía de alguna manera utilizando. Me parece que también es una forma es un formato de asistencia que de alguna manera se empieza a sostener y a desarrollar, pero me parece que esto tiene sus remores, que no es lo mismo estar al lado del paciente, pero bueno, de repente puede solucionar situaciones de emergencia. Entre una llamada telefónica a ciegas y una videollamada, bueno, hay diferencias importantes. Esto se implementa a través de, a ver, es para la información de mucha gente que por ahí no entiende el sistema de cuando fue el tema de la pandemia, que obviamente fue una razón de fuerza mayor, obvio, estamos de acuerdo en eso, pero a ver, esto, por ejemplo, la gente cuando tiene un número de teléfono que llama, hay un grupo de médicos que están en el municipio. O sea, la realidad es cómo funciona esto, porque, a ver, no sé si trabajan con el hospital de Lanús o son una serie de médicos que están atendiendo en ese momento. Es un poco para información, ¿no? Porque no se entiende bien de hecho muchas preguntas. No, exactamente cómo está funcionando en el municipio de Lanús no lo sé, pero esto no solamente en el municipio, en muchas prepagas, en obras sociales, se ha establecido esta relación médico-paciente a través de video WhatsApp, por ejemplo. Así que me imagino que habrá un listado de profesionales, un listado de números donde el paciente se contactará, dejará sus datos y será llamado. Es un poco la forma en que yo me he manejado, ¿no? Sí, yo hablo en realidad que no sea una... A ver, la consulta real es porque
puede ser una publicidad muy linda, pero también puede ser un poco de demagogia, porque imagino que si el hospital de Lanús está colapsado, vos vas a pedir un turno, te lo dan para, qué sé yo, 2 meses, 3 meses, a ver, ¿cómo se supone que esto descomprimiría un poco la situación? Pero si hay si hay conglomerado de gente en el hospital, ¿cómo hacen para atender todas estas llamadas? Se entiende, ¿no? Porque por ahí también puede ser un poco de demagogia. Primero te quiero marcar cuáles son los límites. O sea, el hospital de Lanús es un hospital provincial, depende directamente, si bien está ubicado dentro del territorio de Lanús, pertenece administrativamente por los fondos y por todo el manejo de autoridades a la provincia de Buenos Aires. Es un hospital muy importante y personal de agudos, ese es el título. Uh-huh. Y está de alguna manera sustentado, solventado por la provincia de Buenos Aires. El municipio de Lanús, si bien hay relación y hay contactos, yo sé que los directores del hospital permanentemente están de alguna manera en contacto con las actividades municipales, pero no hay una relación directa. O sea, el hospital, vuelvo a repetir, depende de la provincia. Entonces, esto puede ser un intento del municipio de resolver, porque a su vez el municipio también tiene instituciones médicas, tiene edificios, tiene estructuras, no de la magnitud del hospital, pero sí de policonsultorios y distintas salas, donde, bueno, sí se atienden los vacunatorios, que dependen del municipio. Bueno, todo esto sí funciona y esto debe ser una medida que ha adoptado el municipio de Lanús, pero esto no es una directiva de la provincia. Nosotros dependemos absolutamente de la provincia de Buenos Aires. Ahí está la diferencia entonces. O sea, el hospital depende directamente del gobierno de la provincia. Esto depende directamente del municipio de Lanús. Sí, esta iniciativa sí, y los municipios sí tienen estructuras menores distribuidas en distintos lugares del vasto territorio que tiene Lanús, en donde, bueno, se atienden estas situaciones menores o intermedias, y eventualmente sí, después, si hay que generar una derivación o temas más complicados, viene la eventual derivación a una estructura superior, como puede ser nuestro hospital. Bien, perfecto. Sí, igual esto era porque de verdad nos llovieron las preguntas de muchísima gente que piensa que esto, a ver, por eso te digo, el spot está muy lindo todo, pero mucha gente piensa que esto va a descomprimir la ida al hospital, ¿entendés? Que donde, bueno, nos han llegado información de que, bueno, que obviamente uno va a pedir un turno, que el turno se lo dan como para mucho más tiempo. Entonces, bueno, por ahí la gente piensa que esto descomprime eso, ¿no? Que haces una videollamada, bueno, y se solucionan los problemas. ¿Sabés cómo es la gente? Yo no lo sé puntualmente, pero puede ocurrir que familias, pacientes que concurren al hospital y no tienen una respuesta inmediata hayan generado planteado esta dificultad del municipio y el municipio intenta resolverlo, o es una iniciativa, no lo sé. De todas maneras, sí sería una forma de aumentar la prestación. Ahora, por otro lado, hay que tener en cuenta que el profesional que se maneje a través de las videollamadas tiene que tener una experiencia soberana, porque si no es sencillo asistir a un paciente de forma directa, es mucho más complejo y hay que tener mucha más imaginación y experiencia para manejarse con un paciente y con un grupo de comunidad a través de una videollamada. Así que esto no es para instancias o para profesionales recién iniciados. Eso tiene que ser para profesionales muy consolidados en su formación. Claro, ahí es donde yo te preguntaba al principio, que, a ver, si existe la cantidad de profesionales para atender toda esta secuencia y toda esta problemática, que me parece que lo dudo cuando hablábamos la otra vuelta de que muchos, la capacidad y la cantidad de médicos no es la adecuada, pero más con lo que decís vos, para hacer esto tiene que tener una experiencia
importante. No sé cuántos médicos tienen en Lanús para hacer esto. Siempre lo hablo desde el lado de un poco desmentir a los políticos cuando quieren tapar algo que no pueden tapar. Y estamos hablando de la salud pública, ¿se entiende, no? Bueno, a ver, algo que es de alguna manera, si yo cuando lo planteé eso no era lógico y como no se me ocurrió antes, pero la fábrica de médicos, o sea, donde el médico se forma, es la estructura hospitalaria. De hecho, los hospitales y estructuras privadas también, que están asociadas a la universidad, tienen unidades docentes donde los alumnos de los últimos años, del cuarto, quinto y sexto año de la carrera, una vez que salen, que han aprobado las materias que se cursan en la facultad, bueno, concurren a manera de visitantes, de escuchas a las clases que se dan en los hospitales y a la experiencia que se tiene con los pacientes. O sea que la fábrica del médico es el hospital. Y una vez que el médico recibe el título, bueno, recién está autorizado para empezar a asistir pacientes. O sea, ese famoso dicho que tiene la matrícula para poder liquidar a la gente. O sea que es una forma desprolija, pero digamos que así de alguna manera en tanto tiempo, mucho tiempo se consideró que el médico tenía licencia para matar, algo así. Muy desopilante ese planteo, pero en realidad cuando el médico se recibe de médico, recién ahí tiene que, si va a hacer medicina asistencial, porque hay otras ramas, hay investigaciones, pero para lo que quiera hacer va a tener que adquirir experiencia, si se ponga a trabajar en un laboratorio o en anatomía patológica. Necesita lugares donde los reciban y tengan y puedan desarrollar y ver con sus propios ojos y tocar con sus manos en este caso a los pacientes. Así que la fábrica del médico es el hospital. Hospitalaria, claro, hospitalaria o sanatorial, la que tiene realmente todos los elementos y la llegada de pacientes, porque no puede tener una estructura fantástica, pero si no tiene llegada de pacientes no es realmente útil. Y algo que caracteriza a mi hospital es que tiene una zona de influencia y tiene una historia, y la llegada de pacientes, independientemente de las dificultades circunstanciales que pueda tener, la llegada de pacientes es enorme. Y realmente un médico que hace una experiencia de 3, 4, 5 años en el hospital, ve absolutamente de la patología habitual cantidades industriales y de los casos raros y complejos también una gran cantidad. O sea que realmente el lugar, por la calidad y variedad y cantidad de pacientes que tiene, yo diría que es casi inigualable. Pues habrá otros lugares iguales, pero que supere a este hospital o hospitales similares es muy difícil porque es enorme la cantidad y variedad de casos que se presentan. Y eso es inigualable. O sea, no hay forma, no hay libro, no hay Google que ilustre al respecto, ¿no es cierto? O sea, el estar con el paciente y el aprender de otros, porque la medicina se aprende, la medicina asistencial básicamente se aprende de ver cómo actúan otros que ya saben cómo resolver el problema. Ahora, Alfredo, esto ya es personal, lo que pregunto, porque se me ocurre en este momento. Por ejemplo, hay una capacidad X, digamos, por ejemplo, no sé, digamos la parte de hemodinamia o la parte de laboratorio, ¿no? Tiene una capacidad X de pacientes por día. Y, por ejemplo, qué sé yo, 100 personas, 150 personas, justo se da la casualidad que esas personas, a través de la videollamada y a través de alguna consulta, los van a derivar para el hospital para hacer algún tipo de chequeo, algún tipo de laboratorio. ¿Y esto dificultaría un poco o sobrepasaría la capacidad de lo que tiene el hospital? De esto lo pienso yo, digo, a ver, si ustedes ya tienen acostumbrado a tener, no sé, digamos, no tengo idea del número, pero ponele, pueden atender 200 pacientes por día, el número metafórico, y de repente a esas 200 personas se le agregan 150 que vienen de estas videollamadas. ¿No sería un poco complicado ese tema? No, a ver, yo entiendo que no, en realidad, si el que maneja la videollamada lo hace con propiedad y con eficiencia, más bien eso sería una ayuda, porque de alguna manera retardaría y
y el paciente, porque muchas veces acude al hospital, a un hospital personal de agudos, de alta complejidad, acude por un simple resfrío, por un malestar menor. Si el paciente no sabe, que el paciente no se siente bien, tiene derecho a consultar, pero esas situaciones muy molestas, muy desagradables, que asustan y que obviamente el paciente no tiene por qué resolver, podrían resolverlo este tipo de instancias. O sea que no, si esto funcionara bien, sería útil. Bien, bien, bien. Por eso te digo, o sea... Los pacientes estadísticamente son los mismos. El tema es cómo se reparte. Ahora, si todos van a una guardia de un hospital y hay 50 pacientes en un momento, si vos sacás las fotos de la sala de espera de una guardia de un hospital, como es que hay 50 o 60 pacientes, de los cuales el 15% realmente ameritan una resolución urgente y son cuadros complicados. Pero el resto son cuadros menores, y yo no estoy despreciando al decir menores en lo que hace falta para resolverlo. Pero el que lo tiene que resolver tiene que tener la suficiente experiencia para resolverlo de manera adecuada, rápida, contundente y eficiente. El cuadro gripal, bueno, ahora estamos todos con el tema del COVID, todo puede ser COVID, pero digamos un resfrío, un malestar sencillo, bueno, esto puede de repente, al paciente, o sea, no se lo puede acusar al paciente que hizo una consulta exagerada y se fue a la guardia de un hospital. El paciente está preocupado, desesperado, no se siente bien y va a donde puede. Pero si tiene una instancia previa a tener que ir hasta una guardia del hospital, esperar varias horas hasta que lo atiendan, estoy hablando de la emergencia, no estoy hablando de y eso también es otra historia. Bueno, a ver, el aumento de bocas de expendio, en este caso de bocas de atención, dio una solución, pero para eso tiene que estar la cosa bien aceitada y el profesional que maneje ese videollamada tiene que ser un profesional muy ilustrado. Yo recuerdo que cuando una de las preguntas que me hicieron cuando yo intentaba ingresar, de hecho ingresé a la residencia, la pregunta fue: doctor, ¿usted en un consultorio externo pondría a un médico recién iniciado o un médico de experiencia? Y la respuesta es un médico de experiencia, porque el consultorio externo es la cara inicial de una institución. Y si se pone a un médico de poca experiencia, de ese consultorio externo van a salir más problemas que soluciones. Entonces, realmente, cada puesto tiene que estar manejado por profesionales de nivel. Lo que pasa es que en un hospital escuela uno tenía al jefe, al subjefe, al médico con experiencia y el que estaba aprendiendo. Bueno, el que estaba aprendiendo, después de un par de años, ascendía y estaba en condiciones de atender. Y hoy, lamentablemente, esto lo hablamos la otra vez, no hay mejor método de aprendizaje para un médico que el sistema de residencias, que es estar un tiempo prolongado en el hospital, realizar guardias, o sea, vivir en el hospital prácticamente durante 3, 4, 5 años según la especialidad. Y eso es el ideal. Pero cada vez los muchachos han dejado, cuando antes no había vacantes libres, ahora se han quedado puestos libres. Y esto tiene que ver con toda una decadencia y también con la retribución. O sea, si un médico va a ganar 150, 180 mil pesos por hacer una guardia de 200 mil pesos o 220 mil pesos por hacer una guardia de 24 horas más cumplir 6 a 8 horas diarias en el hospital, no va a tener para comer. Claro, entonces, se va desalentando. Es una locura. Sí, sí. La respuesta entonces es, si esto se implementa bien, como corresponde, como debe ser, entonces sería muy buena solución y descomprimiría... Un gran alivio para todos, porque inclusive hasta el paciente no tendría en principio que salir de su hogar y estar horas esperando a que le den la misma respuesta. Vamos a tratar nosotros en estos días de poder entrevistar a Grindetti, el intendente de Lanús, para que también él nos explique un poco cómo es esto, cómo lo implementa. Bueno, y obviamente te vamos a consultar después sobre la respuesta que nos dio el intendente, que es importante porque, bueno, el que tiene que dar explicaciones sobre esto o explicar bien el método tiene que ser él.
que yo tengo de derivaciones de estructuras que dependen de la municipalidad, que son pacientes que están muy bien derivados, o sea que las estructuras que se están manejando, por lo menos las que nos llegan al hospital y en el área específicamente de neurología, están muy bien derivadas. O sea, ellos tienen especialistas, pero bueno, el tema es la cantidad para poder solucionar eso, pero me parece que están bien orientados. Bien, y la cantidad, y como dijiste antes también, un poco la calidad o la experiencia de las personas que reciban estas consultas. No, es para cantidad y calidad, acá no es. Y calidad. Y claro, o sea, si vos ponés un recién recibido a manejar una videollamada, a lo mejor el chico va a tener un buen manejo de la aparatología, pero no del cuadro clínico. Entendido perfectamente. Sí, porque había mucha, apenas apareció el spot de bueno, nada, empezaron a llegar las consultas y la gente quiere saber, obvio, porque, a ver, sabés que la mayoría de la gente ya casi que descree de la política, ¿viste? Entonces cuando presentan esto no saben si es por una cuestión de demagogia, ¿viste? Estamos en época de elecciones, de decir, bueno, no sé, tire un spot de que se va a hacer esto y no se hace en realidad. Estamos hablando de la política. No lo hago específicamente en el caso de Lanús, sino que... Que te haga un comentario. En Estados Unidos, yo vi que, digamos, los médicos de ninguna manera aceptaban una consulta telefónica. Si un paciente tenía el teléfono y tengo otra cosa, vaya al hospital, vaya a la guardia. O sea, el médico no quería hacerse responsable por un tema legal de dar respuestas telefónicas. Con el tema de las videollamadas, esto cambió, y cambió para bien, e inclusive las videollamadas, o sea, es un acto médico, y ese acto médico tiene que tener una devolución. El acto médico al profesional se devolvía con un valor, o sea, se cobraba por cada prestación. O sea que si todo esto se implementa y se decide poner digamos, un nivel, digamos, de costo y de gasto, que es una inversión, no un gasto, bueno, esto puede funcionar y muy bien. Por lo menos para tamizar los casos y que realmente lleguen al hospital los casos que son inmanejables desde el punto de vista hacia distancia. Sí, debe ser difícil diagnosticar un cáncer por videollamada, me imagino. No, bueno, pero a ver, uno puede dar un antiespasmódico y claramente plantea, bueno, ya mismo está pidiendo un turno para que le planteen hacer tal o cual estudio. Bien. Incluso el mismo médico puede estar autorizado a enviar por foto una receta con la indicación para que esto y poner urgente o no. O sea, por eso cuando yo digo tamizar es que maneja la videollamada tiene que darse cuenta y entender por la calidad y variedad de síntomas y el estado del paciente, porque le duele el abdomen a un paciente que está robustito y fenómeno y esto empezó recién, es una cosa. Puede ser una apendicitis, puede ser algo agudo, pero un paciente que está muy emanciado, que está en una situación clínica comprometida, el dolor abdominal es una emergencia, pero en un paciente que cualquier cosa lo puede terminar de complicar. Entonces eso también tiene que darse cuenta. O sea, fiebre en un paciente que goza de buena salud es una cosa, fiebre en un paciente que está muy comprometido es otra situación. O sea, el mismo síntoma va a depender de a quién le tocó. Y eso es el médico el que va a evaluar la urgencia, la posibilidad de algo sintomático o decidir, vaya ya mismo para que se le evalúe y se le haga una rutina básica y los estudios que correspondan. Ahí también entramos entonces en que la persona que está del otro lado tiene que tener la capacidad, la experiencia, la calidad. Por supuesto, porque aparte va a tener que hablar, va a tener que preguntar, me duele tal cosa, te duele tal cosa. O sea, hay que establecer toda una relación médico-paciente. O sea, y eso lo da la experiencia. El diálogo con un paciente lo da la experiencia. Y la experiencia primero se adquiere mirando y escuchando, y uno copia de alguna manera formatos y sabe que ante tal o cual síntoma
bueno, tiene que encarar el interrogatorio de tal o cual manera, aunque hay un interrogatorio obviamente formal y universal, pero eso lo da la experiencia. O sea, uno se da cuenta cuando ve el paciente, si el paciente está en una situación muy aguda o muy comprometida o no. A ver, hay margen de error, pero el margen de error en un profesional con experiencia, con buena experiencia, y que esté contento de hacer lo que está haciendo, bueno, el margen de error va a ser muy menor, siempre va a haber margen de error, pero va a ser absolutamente menor. Lo otro que salga bien va a ser una casualidad, que lo pongas a cargo a un profesional recién en plena formación o iniciado y que lo pongas a solucionar estos temas. Eso va a ser excepcional que las cosas salgan bien. Te quiero hacer una pregunta también personal sobre este tipo de cuestiones. A un médico con experiencia, o más que con experiencia, digamos, cuando uno hace el trabajo, porque también siente pasión por hacer por ser médico, es más, ¿crees que hay muchos médicos que preferirían tener el contacto directo con el paciente antes que hacerlo por una videollamada? Lo digo por una cuestión de que, viste que ahora obviamente vos hablás cuando hablás de tu trabajo, hablás con una pasión terrible, le pones el alma, la vida, pero no creo que en todos los casos sea así. A ver, puede haber médicos en esta instancia que digan, bueno, no, la verdad es que yo si hago una videollamada prefiero estar con el contacto directo con el paciente. No, bueno, pero depende de la situación. O sea, acá la tecnología ha ayudado muchísimo. Y si de repente yo estoy en Mar del Plata y el paciente está en Olivos y me llama, y bueno, y yo conociendo al paciente, va a ser por ahí mucho más útil que ese paciente vaya a una guardia y diga a un médico que tiene que empezar de cero a entender lo que le pasa al paciente. O sea, yo creo que justamente estos métodos de contacto y de comunicación realmente son una bendición, son fantásticos. El tema es saberlos utilizar. Pero, vuelvo a repetir, una videollamada de un paciente que uno conoce, generalmente es suficiente para dar una indicación. Cuando empieza de cero, la cosa ahí se complica, porque no es lo mismo tener al paciente al lado, pero también dependerá del caso y de la capacidad del profesional para entender si esto le pone límite, bueno, esto no lo podemos seguir en forma por la videollamada, así que usted va a tener o verme personalmente o asistir a una guardia. Pero eso también es una forma de solucionar el tema. No va a aumentar, si se realiza bien, el número de llegadas de pacientes a las guardias va a ser menor, porque van a llegar los que tienen que llegar y se van a limitar los que pueden esperar, con los que se puede hacer un tratamiento sintomático y en todo caso en algunos días sí solicitar los exámenes complementarios que correspondan. Bueno, si se maneja bien, esto es útil. Y a un paciente que uno, vuelve a repetir, que uno ya conoce y tiene algún tipo de descompensación, bueno, en un alto porcentaje de los casos uno lo puede resolver o puede entender mucho mejor qué es lo que está pasando si lo está viendo a través de la pantalla, porque está viendo en ese momento. Me pongo un poquito en el abogado del diablo. Vamos a ir a la otra parte. Esto también, pregunta ¿no puede ser perjudicial en un punto de que, por ejemplo, si ellos contratan médicos para este tipo de trabajo, ¿no? De que se dediquen a recibir todas las consultas por videollamada, eso por ahí no atenta un poco contra que muchos médicos por ahí decidan o elijan estar en un consultorio o en algún lugar y recibir todas las consultas por videollamada y no tener que estar en el hospital? Esto lo digo porque me pongo en abogado del diablo, ¿no? Para ver la otra parte. Yo siempre me acuerdo un dicho que tenía mi abuela, que decía que la mentira tiene patas cortas. Uh-huh. Si un profesional empieza a resolver casos y funciona, es un éxito. Cuando el profesional empieza a hacer agua, inmediatamente va a haber situaciones en las que va a tener que dar explicación, los pacientes no van a andar bien. Entonces,
digamos, vos podés poner un profesional de poca formación y los resultados van a ser, seguramente no van a ser buenos. Así que todo esto depende de la capacidad. Vuelvo a repetir, o sea, es un buen método, o sea, escuchar hablar a un paciente y verlo no es poca cosa. Verlo movilizarse, ver cómo espectora, todo eso es útil. Obviamente no es lo mismo que estar al lado del paciente, pero en todo caso estamos hablando de solucionar urgencias de cierta magnitud o controles. O sea, de repente si un paciente, por ejemplo con epilepsia, tiene que venir a una consulta cada mes o cada 2 meses, perfectamente esa consulta se puede hacer por videollamada. Pero ahí es un ejemplo donde el paciente no tuvo que pedir un turno, no tuvo que acercarse a la institución, y el médico con cierto confort pudo atenderlo desde su domicilio. Entonces estoy hablando que los pacientes crónicos, que ya son conocidos por el profesional, perfectamente pueden ser seguidos mensualmente o bimensualmente o 3 veces por año, según lo que requiere el paciente, en forma remota. No es algo incorrecto. La verdad que diste una maestría en realidad apoyando las nuevas tecnologías y lo que aportan a la humanidad, y te digo que fue excelente porque respondiste todas las preguntas que tenemos con respecto a este tema. La verdad que por eso vamos a hablar con el intendente de Lanús también para que él nos explique cómo lo va a implementar, cómo va a ser todo el sistema. Bueno, así también vos darás tu opinión, si bueno, no digo que evalúes, pero bueno, los pros y los contras de todo esto según cómo lo implementen. Yo te contesto lo siguiente: el teléfono inteligente, el smartphone, es un teléfono inteligente, evidentemente es inteligente que lo maneja. Claro. El teléfono tiene determinadas cualidades y es un gran ayudante en la medida que el que lo está utilizando lo utilice correctamente. Y en el caso a ver, yo creo que hay muchos trabajos que se pueden hacer en forma remota, pienso que van a desaparecer muchas especialidades, muchos tipos de trabajo con el tiempo. El revisar a un paciente, esto no va a cambiar, pero digamos, la videollamada acerca muchísimo al profesional con el paciente. Si bien no es la situación ideal, pero de repente, vuelvo a repetir, una consulta un paciente crónico, un control, donde el paciente, el doctor anda bien, y para decir que anda bien, se comió 5 horas de cola, 2 meses de turno, o sea, de repente eso, y para hacer una modificación de una dosis de un medicamento, o sea, esto es abundante y diario, estos casos. O sea, los casos dramáticos, los casos inesperados, los casos complicados, bueno, pero vuelvo a repetir, a una guardia van a parar pacientes crónicos, pacientes para decir que están mejor, y pacientes que están muy complicados. Entonces, todo esto pasa en el universo de las consultas. Está muy bien que el paciente llame o quiera hacerse ver por el médico para decirle que está mejor. Eso habla de una buena relación con el profesional, pero a lo mejor con una videollamada educada, prolija y amena, se soluciona y se evita sobrecargar una guardia. Y también al acortar también los tiempos, esto puede llegar a salvar muchas vidas. Cuando uno ve a un paciente que conoce, y ese paciente no es el que uno conoce porque está en una situación completamente distinta, porque tenía una patología y de repente se le agregó otra cosa. Y uno puede verlo desde la videollamada, no vayan ya mismo, llaman a la ambulancia, lo ponen en un automóvil y lo llevan a la guardia que le corresponda. Segundo también, porque el paciente tiene una patología, pero de repente hace otra complicación severa de lo que tiene o se le agregó otra cosa. Y el profesional que conoce al paciente va a decir, no, esto no tiene nada que ver, o es una complicación mayor de lo que ya venía padeciendo, y esto amerita de repente una evolución in situ, en una estructura donde se lo puede estudiar de forma completa. O simplemente es una crisis
maneja charlando y también es muy útil. O sea, a ver, es enorme la cantidad de casos, pero por otro lado es superior la cantidad de casos de menor gravedad que los de mayor gravedad. Entonces, realmente, si uno puede atajar, puede sostener correctamente a esas situaciones intermedias y no tan graves, por lo menos en ese momento, y resolverlas, bueno, eso va a aliviar indudablemente la cantidad de consultas a una estructura. Hay muchos pacientes que se resisten, o sea, los pacientes mayores les cuesta de repente aceptar que un médico lo vea por videollamada, eso también ha pasado. Bueno, y eso hay que respetarlo. Que ante la emergencia, y uno está lejos, bueno, y uno lo ve y ve que está con falsa respiratoria, ve que no es el paciente con el cual uno se comunicaba habitualmente, bueno, algo está pasando nuevo, y eso nuevo es lo que obliga a consolidar la emergencia. El paciente quiere hablar de huellas perdidos o de angustias, de un sueño que tuvo o de lo que fuera, bueno, eso sí se puede hacer en forma amena y profesional a través de una videollamada. Alfredo. Estoy contando ejemplos que me van apareciendo, porque de todo me ha ocurrido en varias de consultas. Y siempre que se llama a un médico es porque el paciente lo necesita, el paciente padece, eso significa paciente, el que padece. Bueno, y alguien lo tiene que escuchar, si el que lo escucha es un profesional, bueno, ese tema lo va a poder canalizar y resolver mucho mejor. Obviamente es irreemplazable el contacto directo con el paciente. Pero si el paciente es por una cosa menor, vuelvo a repetir, está 5 horas en una guardia, eso también alimenta negativamente el estado de ánimo, entre otras cosas. Entendido perfectamente. Alfredo, siempre claro, siempre dando respuestas y siempre es un placer escucharte personalmente y toda la gente que escucha tu columna, que cada vez es más y es siempre interesante, Alfredo. Te dejo para la semana que viene hablar de este tema que dijimos. Voy a esperar esta semana, ya te digo, como recién se cerraron las listas, y toda la historia de esta política y que los políticos no hablan de salud. La semana que viene vamos a hablar de lo que hemos quedado pendiente de hospitales públicos, el manejo. Esto es una famosa teoría del grano. El grano empieza a crecer, molesta según la ubicación del cuerpo que se ubique, crece, duele, molesta, pero finalmente el grano derrama, revienta. Y bueno, y ahí viene el alivio. Y hay situaciones que se pueden controlar hasta que revientan. Y a veces, lamentablemente, o afortunadamente, en el caso puntual de un forúnculo, de una lesión en piel que está molestando, bueno, finalmente madura esa estructura, esa estructura inflamatoria y drena. Bueno, a veces eso también es una emergencia y es un emergente, ¿no? Así que hay situaciones que no se van a poder sostener por mucho tiempo, contenerlas dentro de la estructura del grano. El grano va a explotar. Eso tienen que darse cuenta, y el tema de salud es clave, o sea, porque en definitiva el tema económico también redunda sobre la salud. Hay muchos individuos que terminan con un estendo, terminan en situación peor porque tuvieron un inconveniente en otra área, o afectivo, o económico, o lo que fuera. Así que todo eso tiene que estar conectado. Pero bueno, sí, cuando las cosas cuando la tormenta está ahí con todo, sí hay que quedarse quietito, pero a veces hay que empezar a sacar el agua del barco, si no el barco se lo termina hundiendo. Totalmente. Había una frase de Néstor Kirchner que le decía al FMI en su momento, los muertos no pagan. O sea, es más o menos la explicación también. O sea, la salud es lo primordial. Lo primordial. Sí. El tema es que no matar más gente de la que corresponde, ¿no? No, obvio. La gente naturalmente es una historia que es como famoso arquero, ¿no? Que tengo decía, mira, las pelotas que van al arco está bien que entren al arco, pero las que no van al arco no me las meto adentro, ¿no? Justamente hablando de ¿cómo se llama? De arqueros, no sé si lo viste, le hicieron una estatua, le están haciendo un gran homenaje a uno de los mejores arqueros de la Argentina, que obviamente River y la selección le están haciendo un homenaje al Pato Filiol en este momento. No sé si lo viste.
No me interesa, qué bien. Lo están haciendo, le hicieron un monumento y están haciendo, hay mucha gente de esa época de River, todo, en este momento. Si buscas en los medios lo vas a ver. Y muy buena persona, realmente muy buena persona. Sí, sí, sí. De excelente arquero. Sí, sí. No fue a Mario Carrizo, otro crack. Sí, en este momento lo están haciendo, así que, bueno, Alfredo, que termine bien el domingo, la semana que viene volvemos a comunicarnos. Muy bien, abrazo. Te mandamos un abrazo.